de la edición número 10. Ok, pues vamos a empezar con este tema, que es uno de los temas que a mí más me apasiona y tiene que ver con el hecho de cómo gestionar apropiadamente un proyecto, cómo empezar un proyecto de la nada y cómo empezar a trabajarlo de tal manera que nosotros podamos tener en el lapso del tiempo una idea concreta de cómo podemos sacar ese proyecto adelante. El gran problema de los emprendedores hoy, básicamente, es que cuando quieren empezar un proyecto no saben cómo, no tienen una idea de cómo pueden arrancar, por qué orden, por qué paso. Se confunden con un cúmulo de información y eso es una de las asignaturas que nosotros tenemos en el Máster de Emprendedores que seguramente va a venir muy bien, por lo menos saber qué cosas tengo que tener en cuenta, o por lo menos hoy vamos a trabajar de 3 herramientas y 3 conceptos claves que hay que tener en cuenta antes de empezar un proyecto. Me presento un poco, mi nombre es Fabián González, yo soy el coordinador del Máster de Emprendedores y soy autor de varios libros, entre ellos el libro Tu Marca Profesional. Me dedico desde hace 3-4 años, 3 años y medio más o menos, al tema de trabajar con profesionales, con emprendedores, con personas que quieren de alguna manera crear su propia marca y poder vender aquello que saben mejor en el mercado laboral. Hoy tengo la oportunidad de participar como coordinador en el Máster de Emprendedores, que es un máster sencillamente excepcional por los contenidos que tiene, por los profesores que tiene y sobre todo por la forma en cómo se imparten. Nosotros nos basamos mucho en el tema de las claves prácticas y las claves prácticas son esas claves que seguramente, como su nombre lo dice, son más fáciles de poner en marcha que cuando tenemos conceptos muy etéreos o que de pronto no dicen mucho. Vamos a hablar de claves prácticas, vamos a hablar de cosas que se pueden bajar a tierra y vamos a hablar de cosas que cuando uno implementa en el trabajo de su proyecto, tiene resultados concretos. Así que chicos, a todos los que nos escuchan, soy más que feliz de que podamos hacer ese trabajo nuevamente y que la gente pueda de alguna manera aprovecharse de esa información que tanta falta nos hace. Muy bien, entonces, tema de gestión de proyectos, 3 herramientas prácticas para tener en cuenta. La primera, tenemos que entender qué es esto de proyecto. Yo quiero empezar con una pregunta, ¿sí? Y es una pregunta básica, digamos, si tú que me escuchas eres emprendedor y estás empezando una idea de negocio y todavía no sabes qué hacer con ella, lo primero que se me ocurre es, pregunta, ¿tienes definida claramente la estrategia y los objetivos de tu proyecto emprendedor? ¿Eres capaz de medir tus resultados? ¿Y por qué esa pregunta tan técnica? Porque, hombre, si nosotros no somos capaces de determinar cuál es el objetivo que tenemos planteado con nuestro proyecto, es muy difícil que nosotros podamos sacar ese proyecto adelante. ¿Sí? Necesitamos tener una estrategia, necesitamos tener objetivos establecidos y sobre todo tener esa capacidad de evaluar si las acciones que estamos tomando en nuestro proyecto realmente nos están llevando al camino que queremos. Entonces, esa es la primera pregunta con la que quiero empezar, porque si nuestro proyecto emprendedor no está en esa dirección, pues hay algo sencillamente que no sabes o que seguramente estás haciendo mal y bueno, pues estamos aquí es para aclarártelo. Entonces, 4 cosas que debes saber como primer concepto. Es un concepto muy americano, se puede decir, que se llama, bueno, son 2 autores, Edward Kaplan, el autor del libro Balance Scorecard o Padre Mando Integral, sacaron un libro adicional, que es el libro Mapas Estratégicos, que relata básicamente cuáles son las 4 áreas que yo debo tener en cuenta al momento de hacer un proyecto emprendedor. ¿Qué ocurre? Que normalmente la gente cuando empieza un proyecto se enfoca mucho en trabajar en el producto, y vamos a diseñar un buen producto y vamos a hacer un producto perfecto y vamos a hacer A, B y C. Pero se nos olvida un poco que nosotros tenemos que darle orientación a nuestro proyecto en diferentes perspectivas, de perspectiva económica, del trabajo con nuestros clientes, del trabajo, por ejemplo, con la gente con la que trabaja con nosotros. Y muchos de estos puntos a veces la gente no lo tiene en cuenta. Y como no lo tienes en cuenta, pues trabajas en una sola dirección, desarrollando un producto, tratando de perfeccionarlo, de hacerlo bien, pero cuando sales al mercado y lo quieres vender, ya no puedes hacer nada. Entonces, hoy yo quiero simplemente plantearte cuáles serían esas 4 alternativas, cuáles serían esas 4 facetas en las que nosotros tenemos que, de alguna manera, plantear cualquier proyecto. Y la primera perspectiva es esa perspectiva de cliente, es decir, perspectiva de ventas, de marketing, comercial, de todo lo que voy a hacer en función de que mi producto se venda más. Esa es la primera perspectiva que tengo que tener en cuenta. Cliente, ¿sí? Esa perspectiva, digamos, para darle un nombre un poco más práctico, yo le quiero llamar la perspectiva comercial. Entonces, si tu proyecto no tiene una perspectiva comercial, pues esa puede ser una buena razón para entender por qué en ese momento no estás vendiendo más de lo que deberías. La segunda perspectiva es la perspectiva
de procesos, ¿sí? Esa perspectiva de proceso abarca, digamos, toda la parte de productos, toda la parte de procesos, innovación, todo lo que tiene que ver o tiene relación directa con el producto, ¿sí? Yo he querido llamarla, para efectos de rebautizar la herramienta, es el área el área operativa. Es decir, tenemos el área comercial, área operativa. Hasta el momento, 2 áreas. Perfecto. La tercera área es el área que se denomina perspectiva de aprendizaje. Y esa perspectiva de aprendizaje abarca personas, sistemas, organización. En fin, es toda esa parte de administración, de gestión, que nosotros tenemos que tener en cuenta en nuestro proyecto. Entonces, para darle el nombre, ¿sí? Y ponerla dentro del cuadro que más adelante quiero remarcarte, esta sería la perspectiva o el área administrativa. Es decir, tenemos el área operativa, comercial y administrativa. Y por último, una de las perspectivas desde mi punto de vista más importantes, pero también más olvidada por los emprendedores, y es esa área financiera. O sea, cómo está dando rendimiento nuestra empresa, si realmente estamos teniendo los resultados que queremos o no lo estamos teniendo. Entonces, esta perspectiva financiera, pues como su nombre es muy claro, queda como el área financiera. Así que tenemos 4 áreas, que es el área operativa, el área comercial, el área administrativa y el área financiera. Si yo te preguntara a ti, ¿cuál crees tú sería el área más importante de todas? ¿Qué me dirías? ¿Sí? ¿Cuál crees tú que es esa área por donde debo empezar? Buena pregunta. Pues mira, lo cierto es que todas las áreas son igualmente importantes, o sea, todas las áreas hay que trabajarlas, pero digamos que hay una que yo le daría un poco más de prioridad, y tiene que ver con el área comercial. ¿Por qué? Hombre, porque si no hay ventas, si no hay una gestión comercial, pues sencillamente no hay empresa. ¿Y cuál es el área que me mide a mí realmente si el desarrollo o el trabajo que estoy haciendo vale la pena o no? Y esta es el área financiera. El área financiera es como esa prueba ácida que yo le hago a mi empresa para saber si estoy logrando los resultados que quiero o no. Entonces, chicos, la primera cosa que hay que tener en cuenta a la hora de gestionar un proyecto es saber cuáles son esas áreas de mi proyecto. Son 5, son 6, son 7, cuántas son, cómo lo voy a medir. Y mi propuesta para ti hoy es que establezcamos las áreas que establece mapas estratégicos. Son esas 4 perspectivas. Recordemos, área comercial, área financiera, área administrativa y área operativa. El orden da igual, cual sea, pero pues yo, por tema de gustos, suelo siempre empezar por el área comercial. Muy bien. Entonces, teniendo eso claro, nosotros entendemos y decimos, listo, muy bien, tengo 4 áreas en las que tengo que tener atención, en las que tengo que tener un foco establecido para que cuando me enfoque en trabajar en mi proyecto no se me pierde nada de la vista. O sea, lo tengo todo en un solo orden. Ahora, ¿cuál sería esa segunda herramienta? Esa primera herramienta que dije era mapas estratégicos. Esa segunda herramienta que yo recomiendo que tengamos en cuenta, y es una herramienta fundamental para lo que tiene que ver con el tema de gestión de proyectos, es una herramienta que utilizan mucho los ingenieros civiles, los arquitectos, las personas que se dedican a hacer, digamos, proyectos de infraestructura, de obras civiles. Y es este proyecto, es esta estructura que se llama diagrama de Gantt. Repito, diagrama de Gantt, G-A-N-T-T. ¿Qué es este diagrama de Gantt? El diagrama de Gantt, imagínate una hoja Excel donde tienes por un lado actividades y enfrente tienes fechas, digamos semanas, semana 1, 2, 3, 4, 5. Te dice en qué semana determinada actividad se va a realizar, y una columna más por acá aparte te dice quién lo va a hacer, ¿sí? Entonces, divido el número de actividades y de tareas que yo tengo dentro de mi proyecto y las clasifico dentro de las áreas comercial, operativa, financiera, administrativa, y cada una de esas áreas yo las establezco allí y le pongo una fecha para que esto me ayude a tener una visión clara de lo que será mi proyecto, digamos, en un año. Yo suelo hacer planes, os recomiendo hacer planes para un año, pero lo ideal es que dentro de ese año nosotros podamos partir en cuatro bloques, en trimestres, nuestro proyecto. De manera que si nos ponemos una actividad específica, por ejemplo, decimos el proyecto de hacer una página web para empezar mi empresa, primero tenemos que entender, bueno, cuál será la naturaleza de esta actividad, de esta tarea. Pues página web es una tarea que se enfoca más que todo en el área comercial, porque tiene una perspectiva o tiene una visión de carácter comercial. Pero también es cierto que en el momento en que se elabora y se hace, es un trabajo netamente operativo. Es un tema ya de criterio y tú decides si lo pones en la parte comercial o en la parte operativa. Pero cuando yo hablo de parte comercial, tengo que establecer dentro del área comercial todas las tareas que me va a requerir llevar esa página web. Contactar a un diseñador, decidir un logo para la web,
establecer los contenidos, mirar qué fotografías voy a colocar. Bueno, todas esas tareas tienen que ir descritas dentro del área comercial y enfrente yo voy a señalar cuáles son las semanas o las fechas en las que yo considero ese proyecto va a tomar. Entonces, ¿esto para qué me sirve? Me sirve para varias cosas. La primera, poder tener una visión general de lo que va a ser mi proyecto, cómo voy a trabajar paso a paso en el proyecto. La segunda, poder saber la secuencia y el orden correcto en la que deben ser ejecutadas las actividades. Y la tercera, tener casi que un récord de lo que está pasando con mi proyecto, de manera que yo puedo medir lo que estoy haciendo porque ya lo he establecido previamente. Entonces, esas tres cosas son fundamentales a la hora de realizar un diagrama de Gantt. Hay muchas herramientas hoy en día disponibles por ahí en internet, donde pues, con solo colocar la palabra diagrama de Gantt te van a salir herramientas. Yo siempre suelo, como de alguna manera, recomendar las cosas que son más prácticas, más fáciles, y es una hoja Excel, o sea, se puede hacer perfectamente. O sea, y además que no necesitas tener muchos conocimientos en la herramienta Excel, es coger celdas y cuadricularlas casi para llevar a las fechas. Entonces, esta perspectiva de las 4 áreas dentro del diagrama de Gantt es lo que me permite a mí tener ese primer marco, ¿sí?, que yo necesito para desarrollar mi proyecto. ¿Ok? Entonces, 4 áreas, diagrama de Gantt, y ahora vamos con una tercera herramienta, que es una herramienta, bueno, más que una herramienta, yo diría que es una filosofía del trabajo, y es cómo hago yo para que esas tareas que me he planteado en el diagrama de Gantt realmente se puedan ejecutar, porque queda muy bonito, y eso es uno de los grandes errores que a veces cometen las empresas, es que queda muy bonito la planificación, o sea, queda muy bonito toda la estructura de qué se va a hacer, cómo se va a hacer, pero el problema está siempre en la ejecución, es decir, o sea, cuándo lo voy a hacer, quién lo va a hacer, y es el gran problema en que o sea, a veces la gente queda en su proyecto porque no avanza. Entonces, 2 frases para esto. Una primera es: fallar en planear es planear para fallar. Es decir, cuando yo no tengo un plan previo para ejecutar mi proyecto, es más fácil que yo no salga adelante con mi proyecto. Entonces, es importante tener ese plan para empezar a trabajar. Pero ahora, teniendo el plan, lo importante es que yo pueda moverme de manera que eso se ejecute, se haga y que yo pueda ver los resultados. Porque al final, uno no puede controlar aquello que no mide y uno no puede medir aquello que no describe. Entonces nosotros necesitamos que esa descripción de tareas, de procesos, pueda ir ejecutándose, para saber si estamos alcanzando los resultados que queremos o no. Entonces, tener esa parte clara de saber que un proyecto requiere esta claridad de saber las áreas, de saber los pasos, es fundamental antes incluso de empezar el proyecto. Ahora, una pregunta. ¿Qué es un proyecto? O sea, para mucha gente esta idea de proyectos, a todos le llaman proyecto, cualquier tarea específica es un proyecto, pero yo quiero que hagamos un matiz aquí importante y definamos qué es un proyecto. O sea, pueden haber muchas definiciones, hay una definición muy simple que a mí me gusta y es: un proyecto es un trabajo temporal para producir un resultado. Ya está, es un trabajo que hacemos en un determinado momento para sacar un resultado de ello. Entonces, tener una web, empezar nuestra empresa, crear un producto, lo que sea que pase por nuestra cabeza con relación a nuestro proyecto en sí, en general, que es nuestra empresa, es decir, es como si nuestro proyecto grande de empresa tuviera mini proyectos dentro de la empresa. Entonces, ¿cuáles son las características, por lo menos, que debe cumplir un proyecto? Lo primero, un proyecto tiene que tener objetivos definidos, claramente definidos, saber que cuando yo voy a arrancar un proyecto, ¿qué quiero con ese proyecto? ¿Sí? El problema a veces con la gente o con los emprendedores cuando empiezan un proyecto que no logran lo que quieren porque no saben ni lo que quieren. Entonces arrancan un proyecto con la ilusión y con la idea de querer hacer algo, pero si tú le preguntas realmente, no tienen clara esa idea de, bueno, eso es lo que quiero con mi proyecto. Y yo lo que sugiero es que nosotros en ese proceso podamos empezar un proyecto que tenga pies y cabeza, es decir, que sepamos para dónde vamos y que sepamos a ejecutarlo para llegar a ese resultado. Un proyecto, además, como característica, tiene que tener literalmente un calendario, es decir, hay que tener fechas, tiene que ser un proyecto que tiene inicio y fin, es decir, es algo temporal, por lo tanto necesita un inicio y un fin. Entonces, cada vez que nosotros generemos un proyecto, dentro de nuestro gran proyecto emprendedor, nosotros tenemos que establecer un calendario que permita visualizar eso que estamos haciendo, lo que les he hablado ahora, el diagrama de Gantt. Otra característica, el proyecto debe generar un resultado tangible. Es decir, se tiene que saber
se tiene que poder ver, se tiene que saber medir el resultado que estoy obteniendo. Sin esto yo no tengo un proyecto, tengo, no sé, cualquier otra cosa menos un proyecto. Entonces, es importante que nosotros podamos saber cuáles son los resultados que esperamos obtener, porque de esa manera, con los resultados, podemos ver si estamos obteniendo los resultados que queremos o no. Otra característica muy importante es el hecho de que un proyecto definido de esta manera, con áreas y con fechas, te permite simplificar aquello que en principio parece complejo. Y eso es muy importante porque a veces la visión de empezar un proyecto a muchas personas le puede parecer algo súper complicado y que lo piense y dice, pero ¿cuándo voy a arrancar? Es muy complicado, tengo que hacer muchas cosas, pero ponerlo en el papel, ponerlo en orden, te da una idea de que ese proyecto se puede trocear, se puede partir en pequeños chunks, se le puede llamar, y esos pequeños chunks, esas pequeñas pastillitas, yo empiezo a ejecutarlas una a una, y de esa manera empiezo casi que a trabajar en mi proyecto. O sea, como dicen por ahí, ¿cómo se puede comer uno un elefante? Sí, el elefante se come a pedacitos. Entonces lo mismo pasa con el proyecto. Ese gran elefante de proyecto, al final, la única forma de empezar a comérselo, empezar a ejecutarlo, es partiendo en pedacitos lo que el proyecto en sí demande. Entonces, simplifica lo complejo, fundamental. Lo otro, un proyecto planteado de esa manera te ayuda a administrar recursos. Es decir, saber la asignación de horas, de dinero, de personas, de gente, de tiempo que necesito yo para que ese proyecto salga adelante. Esa es una manera en la que se puede planificar un proyecto y saber casi que antes de empezar, más o menos aproximado, porque también es verdad que en el camino se pueden presentar cosas que no te esperabas, pero cuando tenemos esta idea general de lo que queremos, es mucho más fácil que nosotros podamos administrar los pocos o escasos recursos que se tienen cuando uno empieza en una fase de inicio en un proyecto, ¿ok? Y lo otro que también me llama mucho la atención con los proyectos es que los proyectos tienen esa facilidad de que se pueden elaborar gradualmente. Es decir, un proyecto tú lo arrancas y empiezas a ver cómo paso a paso el proyecto empieza a crecer, es como una bola de nieve que empieza a crecer, a crecer, a crecer, y que llega un momento en que el proyecto se hace lo suficientemente fuerte y sólido para que genere su propia inercia y se mueva solo con el hecho de que lo único que tienes que hacer es casi que administrarlo un poquito y hacerle seguimiento para que el proyecto se siga moviendo. Entonces, yo te pregunto simplemente si has manejado algunos de tus proyectos con esas características o bajo esta modalidad que te sugiero. O sea, y si no lo has hecho así, pues por lo menos saber o que te preguntes cómo han sido los resultados que has tenido. O sea, pregúntate solamente. Hay una frase muy bonita que me he acordado ahora, que la dijo Wim Davis, y él decía que en materia de proyectos, decía, ningún proyecto es difícil si se divide lo complejo en pequeñas actividades. Y es fundamental esta clave porque si yo parto del hecho de que mi proyecto puede volverse en pedacitos y es mucho más fácil manejarlo, trabajarlo, pues las posibilidades de éxito de ese proyecto van a ser muchísimo más altas. Así que mi recomendación con estos chicos es, cuando tengamos estos criterios claros de nuestro proyecto, va a ser mucho más fácil que nosotros podamos entender la magnitud real del proyecto, de la tarea y ponernos en acción, que al final es la clave de esto. Entonces, voy a resumir hasta dónde voy para que podamos tener un marco más claro, y es saber, primera herramienta, la herramienta del Balance Scorecard, que son mapas estratégicos para dividir en 4 áreas nuestro proyecto: área administrativa, área comercial, área operativa y área financiera. Luego, pasamos a un diagrama de Gantt, que es la herramienta que se utiliza para poder visualizar toda la idea de nuestro proyecto. Luego entendemos qué es un proyecto, para qué sirve, cuáles son las características que debe tener. Y por último, esa tercera herramienta que te quiero dar es la herramienta de la agenda de cuarta generación, que es la herramienta que me permite realmente llevar a la acción, literalmente, cómo y cuándo voy a realizar la tarea que dije en el diagrama de Gantt. ¿Qué sucede? La gente se plantea un objetivo, se plantea una tarea, se plantea un proyecto, y al final, cuando pasa la parte ejecutoria, lo deja, no lo hace, o simplemente cuando lo vuelve a mirar, quién sabe, después de un año, después de 6 meses, se da cuenta que no ha avanzado en el proyecto. Entonces, mi recomendación aquí es muy sencilla. Hay un libro también que voy a recomendar al final, que se llama First Things First, o Primero lo Primero, de Stephen Covey, donde habla de esto, habla de la necesidad que nosotros tenemos para planificar nuestro día a día y poner en esa agenda, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, horarios definidos, horarios que apunten al desarrollo de tareas de segundo cuadrante.
¿Y qué es esto del segundo cuadrante, hombre? Son tareas que van o que tienen esa característica de que no son urgentes, pero son igualmente muy importantes. Así que cada vez que nosotros nos enfocamos en trabajar en tareas que son importantes y que no son muy urgentes, en realidad estamos enfocándonos en el cuadrante donde nos debemos enfocar, y es ese cuadrante número 2 para trabajar la agenda de cuarta generación. Para los que nunca han escuchado hablar de esto, sé que en principio les puede sonar un poco raro, y bueno, pero como tengo poco tiempo, digamos que hago un marco general, pero lo que sí puedo explicarles, chicos, es que una agenda de cuarta generación es un método. ¿Por qué se llama agenda de cuarta generación? Porque hemos pasado varias generaciones en materia de administración del tiempo, que hemos pasado desde la agenda de papel, hemos pasado de los POSITs, que es otro tipo de agenda, las agendas electrónicas que se utilizaban con esas PDA y todas esas máquinas que existían hace apenas 10, 15 años, pero que ahora venimos con una versión mucho más moderna que busca enfocarse en lo que realmente es importante para nosotros dentro de nuestro trabajo. Entonces, como hemos sacado tareas de nuestro proyecto, como hemos definido unas fechas de nuestro proyecto, lo que hacemos ahora es sacar de ese project management que tenemos, de esa estructura de Excel, sacar de ahí a la agenda, ¿sí? Lunes, 4 de la tarde, proyecto web, hablar con el diseñador. Hemos sacado esa actividad concreta, específica, para poder ejecutarla. Mira, es muy sencillo como esto. Si no está en la agenda, no existe. Es así tan simple como eso. Si tu tarea no ha salido del proyecto a tu agenda, es como si no existiera en nuestra mente. Y lo que yo te quiero proponer aquí hoy es que pasemos a la acción, que realmente esa tarea que dijimos que íbamos a hacer, la podamos llevar a la acción y que se pueda ejecutar ese lunes a las 4 de la tarde, martes, el día que sea. Pero tenemos nosotros que estar en la capacidad de que esas tareas las tenemos que ver casi que diariamente, saber que cada día cuando abro mi ordenador, cuando estoy haciendo alguna actividad, es porque ya previamente la he establecido. Las cosas se piensan 2 veces, primero aquí y después en la acción. Y eso es una cosa que yo quiero que nos quede hoy de esta pequeña videoconferencia, porque es importante que entendamos que cuando creamos las cosas 2 veces, es la probabilidad de éxito que tenemos en nuestro proyecto es mucho más alta, mucho mejor, porque casi que estamos perdiendo los problemas que se puedan presentar en el proceso de ejecución. Muy bien. Entonces, agenda de cuarta generación, solo para que te hagas una idea, es un formato, llámalo Excel, un formato impreso, lo tenemos todos los días de la semana, tenemos las 24 horas y decidimos colocar en esta agenda, ¿sí?, lo que es más importante con relación no solamente a nuestro proyecto, sino a nuestra vida misma. Entonces, unimos esos 3 eslabones que son mapas estratégicos, diagrama de Gantt y agenda de cuarta generación. Y esto para hacer una base, no sé, un trípode, algo, una pirámide, un triángulo, como lo quieras ver, pero que combina 3 puntos claves para que nuestro proyecto se pueda mover hacia adelante. Entonces, en principio, esas eran las 3 herramientas que quería compartir, y esta última parte quiero cerrarla con 3 conceptos básicos que tenemos que saber y que tenemos que tener siempre en nuestra cabeza, porque al final de esto vamos a necesitar para que nuestro proyecto pueda sacarse adelante. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que tener en cuenta como 3 conceptos básicos? El primero es el concepto de foco. A ver, yo no voy a sacar adelante ningún proyecto si lo tengo definido en área, lo tengo en mi diagrama de Gantt y lo tengo incluso en mi agenda. Pero si yo no tengo foco en esta tarea, en ese proyecto, va a ser muy difícil que yo pueda conseguir esa tarea. Entonces, una recomendación, por ejemplo, que yo doy aquí para uno poder obtener foco, es que en nuestra agenda fijemos horarios fijos. Es decir, que cuando pongas un horario, por decir algo, a las 4 de la tarde, de 4 a 8, una actividad, cada vez que vayas a trabajar sobre esa actividad, lo hagas con la misma intensidad, con el mismo horario. Es decir, eso te ayuda a fijar un hábito, ¿sí? Y lo que necesitamos con el concepto de foco es que podamos crear hábitos. Entonces, no hay nada mejor para crear un hábito que nosotros podamos fijar un horario establecido, que ya está allí, que no se mueve, así como, por ejemplo, las personas que tienen un trabajo y que quieren dedicarse a su propio proyecto emprendedor, pues básicamente lo que hacen es fijarse un horario de trabajo. O sea, tienen que ir a trabajar a determinada hora. Pero lo que te estoy pidiendo aquí es que hagas exactamente lo mismo. Fíjate un horario fijo, valga la redundancia, ¿sí? Coloca un horario fijo en el que tú sepas que vas a trabajar. ¿Cuánto sería el tiempo, digamos, recomendado para
para fijarse un bloque de horarios. Yo aquí, bueno, pues te digo, dependiendo de la actividad, pero yo sí recomendaría que por lo menos podamos tener un horario mínimo de 2 horas por tarea o por actividad o por bloque, porque sí es verdad que cuando nosotros dedicamos 30 minutos, 1 hora diaria a un proyecto que requiere un poco más de atención, los resultados que se tienen, si yo trabajara, por ejemplo, 1 hora todos los días, de lunes a viernes, 5 horas, ¿sí? Serían muy diferentes a si yo trabajara 5 horas el mismo día en un solo bloque. Y cuando digo serían muy diferentes, me refiero a que es mucho mejor, mucho más productivo si yo trabajo 5 horas en un solo bloque en una actividad específica, porque esto es lo que estamos hablando del concepto de foco. Entonces, foco es esto, foco es estar allí, centrado, ahí como un láser, puesto ahí hasta que algo ocurra, hasta que tengamos algún resultado. Entonces, ese foco tiene que servirnos a nosotros para que cuando estemos ahí concentrados podamos generar una acción masiva que se mueva, que se avance, que no nos quedemos bloqueados en el proyecto y que realmente tengamos el resultado que queremos. Así que concepto foco fundamental a la hora de tener un proyecto. Otro concepto muy importante que hay que tener en cuenta es entender el concepto de modelar. ¿Modelar qué? ¿Modelar a quién? Tú escoges a la persona o a la empresa o a alguien que se dedique a hacer lo que tú haces, pero que sea realmente el líder en lo que hace. O sea, que sea esa empresa, esa persona líder y que sea para ti como un ejemplo. Es decir, tú dices, yo quiero seguir a esa empresa, o quiero seguir a esa persona porque lo que hace me inspira, me motiva y me permite tener resultados similares o yo puedo incluso pensar en tener resultados similares porque estoy siguiendo lo mismo que él. Pues la fórmula es muy sencilla. Si tú haces algo que alguien hace y tiene resultado, lo más probable es que si tú haces lo mismo, puedas tener los mismos resultados. Entonces, el concepto de modeling o de modelar, lo que busca es esto. Ahora, hay que tener en cuenta algo muy importante. En el concepto de modelar, nosotros tenemos que buscar personas que sean realmente buenas haciendo lo que hacen. Y digo más, o sea, no ni siquiera realmente buenas. Fíjate que hay una escala que mide lo que sucedería con nosotros cuando modelamos a alguien, cuál es el resultado que tenemos cuando modelamos a ese alguien. Y lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta en ese proceso de modelaje es, si tú modelas a alguien que es regular haciendo lo que tú quieres hacer, pues el resultado que nosotros tenemos es malo, porque estás modelando a alguien que es regular. Si modelas a alguien que es bueno haciendo lo que tú haces, ¿sí? Pues vamos a tener un resultado que es regular. Si tú modelas a alguien que es muy bueno haciendo lo que hace, pues el resultado que tú vas a tener es que vas a ser bueno. Si tú modelas a alguien que es excelente haciendo lo que tú haces, pues tú vas a ser alguien muy bueno. ¿Cuál es la idea o cuál es el paso que nosotros tendríamos que seguir para pasar de ser muy buenos a ser excelentes? A ver, si modelando a alguien excelente seríamos muy buenos, ¿qué tendríamos que hacer para llegar a ser nosotros excelentes? Y en ese punto es muy importante tener algo en cuenta. Es que de la excelencia al otro paso hay solamente 2 milímetros. Es una cosa muy rápida y que se puede conseguir. Ese paso, eso que falta para yo poder conseguir esa excepcionalidad es lo que se llama para conseguir esa excelencia pro, ya lo dije, es lo que llamamos ser excepcional. Entonces vamos de lo regular, bueno, muy bueno, excelente, excepcional. Y la excepcionalidad es a 2 milímetros. Está cerca, se puede conseguir solo si nosotros nos fijamos en las personas que son realmente excepcionales en lo que hacen. Así que cuando yo te digo que te fijes en alguien que hace lo que tú quieres hacer, casi que no me convence solamente el hecho de que sea excelente. Tiene que ser excepcional, tiene que ser el mejor. Tiene que ser una persona que te inspira en lo que tú quieres hacer, porque de esa manera tú puedes garantizar unos resultados excelentes. Y obviamente con la práctica, con el desarrollo, con el trabajo que tú puedes hacer, seguramente ese trabajo excelente se va a convertir en un trabajo totalmente excepcional. ¿Ok? Así que tenemos el primer concepto, que es el foco, el segundo, que es modelar. Y el tercero tiene que ver con eso de cómo puedo yo cada vez mejorar aún más. O sea, esa gráfica, ese concepto que te hablaba ahora de modelar, es cómo puedo yo mejorar cada día más para pasar de esa excelencia a la excepcionalidad, y es incrementando nuestro estándar. Es decir, incrementar nuestro estándar nos ayuda a nosotros a exigirnos más de lo que realmente somos capaces de dar, ¿sí? Ahí te hablaba de los 2 milímetros, son 2 milímetros, es incrementar cada vez más. Ya ni siquiera te digo que recorras la milla extra, lo que te digo es que recorras 2 milímetros extras
para pasar de esa excelencia a esa excepcionalidad. ¿Y cómo logramos eso? Incrementando el estándar en lo que hacemos. Mira, imagínate que, ¿cómo es eso de incrementar el estándar? Imagínate que es como el hecho, una persona, por ejemplo, que está alzando peso, que está haciendo ejercicio y que le gusta alzar pesas. Ese sentimiento de ejercicio que empieza a trabajar y empieza a hacer, hay un momento en el que la tensión hace que el músculo se canse y ya quieras tirar la toalla y quieras parar. Bueno, en ese momento, cuando hay ese pequeño dolor y cuando haces esa flexión adicional, es cuando realmente estamos recorriendo esos 2 milímetros. Ahí es cuando el músculo rompe, ahí es cuando el músculo realmente se desarrolla y crece. Así que, si en ese momento tú sientes que estás dando lo mejor de ti, tu versión, en tu proyecto, mi recomendación es, démosle una vuelta de tuerca, démosle 2 milímetros extras, recorramos ese pequeño espacio para marcar la diferencia. Es la única diferencia que necesitamos, ¿sí? Si miramos los casos, por ejemplo, Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ¿sí? Todo el mundo lo conoce como el hombre más rápido, pero si alguien pregunta por el segundo, es muy difícil, la gente no sabe quién es el segundo más rápido, pero todo el mundo sabe que Usain Bolt es el más rápido. Y fíjate la diferencia entre el primero y el segundo. Al final, todos son igualmente buenos, pero Usain Bolt siempre llega primero, por eso es el mejor, ¿sí? Tiger Woods, ¿qué pasaría con Tiger Woods, por ejemplo, si cuando golpeara su bola de golf, le golpeara 2 milímetros, 2 milímetros en un espacio o en un punto diferente al que suele pegarle? Pues la trayectoria de la bola sería completamente diferente, ¿sí? Miremos nuestras emociones. Nuestras emociones cuando estamos, por ejemplo, alegres, cuando estamos contentos, cuando estamos tristes, siempre es una emoción que físicamente la sentimos en nuestro cuerpo. La emoción, por ejemplo, de la tristeza la sentimos casi un poquito arriba, un poquito abajo del esternón, ¿sí? Ahí como en la boca del estómago. Y la emoción de la alegría, de la energía, de la tranquilidad, de estar siempre felices, la sentimos un poco más arriba, 2 milímetros más arriba. Entonces, chicos, cuando hablo de esos 2 milímetros, en realidad son esos 2 milímetros que marcan la diferencia, que hacen que seamos mejores, más productivos, con más sentido, con más propósito, con más ganas de cambiar la idea que tenemos. Y creo que si nosotros trabajamos en función de esa excepcionalidad, vamos a ser realmente excelentes en lo que hacemos. Así que básicamente eso eran las ideas que tenía para compartir el día de hoy rápidamente, ¿sí? Es esa idea de entender que todo proyecto emprendedor, que todo trabajo que nosotros hacemos requiere de alguna manera el foco, requiere que estemos modelando a alguien y requiere sobre todo que cada día empecemos a incrementar nuestro estándar para tener los resultados que queremos en nuestro trabajo, porque no hay otra forma de hacerlo, casi que no hay otra forma de hacerlo sino así. Entonces, antes de terminar, quiero simplemente proponerte un ejercicio y es que pensemos en tu proyecto, pensemos en tu actividad, en tu tarea, en lo que estás haciendo, en lo que te mueve, por ejemplo, estar aquí en esta conferencia y escuchar claves que te ayuden, digamos, a mejorar lo que haces. Entonces, piensa, por ejemplo, en esa tarea, en ese proyecto, actividad específica que tienes en ese momento y que has venido postergando cada día y cada día y cada día y no le has dado, digamos, no le has dado la atención y el interés que requiere. Solo piensa en eso, quiero que pienses en ello y piensa, ¿cuáles son las 3 o 4 actividades primeras que tú necesitarías hacer, ¿sí?, para empezar a mover esa actividad? Imagínate que coges ese proyecto página web, no sé, cualquier cosa se me ocurre, y tú coges ese proyecto pequeño, ese proyecto de página web, y lo partes en pedacitos, por decir, crear contenidos para la web, tomarme las fotos para la web, instalar el autorrespondedor en la web, y no sé, hacer un logo para la web. Y ahora, tú dale una priorización a esas 4 tareas y decide dentro de ese diagrama de Gantt cuándo la vas a hacer, ¿sí? ¿Qué semana? Y digamos que para hacerlo fácil, pongámosle una semana a cada tarea, ¿sí? Arrancas, empiezas a trabajar ahí una semana, lo mandas a la agenda para garantizar que eso realmente se pueda ejecutar y ahí pues vamos a ver que realmente podemos tener los resultados que esperamos. Entonces, te pido que pienses en eso, que pienses en ese ejercicio, esa tarea que te está tomando mucho tiempo más de lo que esperabas, la puedes bajar a un papel y del papel pasarlo a tu agenda diaria y que empieces casi que a partirlo en trocitos para que esa actividad realmente tenga el resultado que quiera, el resultado que quieres. ¿Qué te propongo? Te propongo que cuando lo consigas y lo logres, puedas de alguna manera celebrar literalmente el logro de ese objetivo. ¿Y cómo celebramos? Hombre, cuando celebramos un objetivo, que está bien celebrar, es más, yo te recomendaría hacerlo,
porque es una manera de nosotros automotivarnos y lanzarnos a la segunda actividad o a la tercera o al proyecto que sea. Entonces, cada vez que nosotros logramos un objetivo, un pequeño objetivo, nos damos una contraprestación. Algo con lo que nos sentimos contentos, animados, no sé, puede ser salir a comer en la noche, comerte un helado, dormir una hora más, darte una ducha de agua caliente, lo que tú creas que puede ser como retribución a ese trabajo, a ese logro conseguido. ¿Eso para qué nos sirve? Para las cosas, primero para disfrutar, que no todo puede ser trabajo, que tenemos que balancear nuestra vida, pero también para linkar, para hacer un link, un enlace entre cada vez que consigo un resultado, yo tengo un beneficio. Y de esa manera conviertes ahí un círculo, un link en que te estás moviendo, estás siendo mucho más productivo y además estás siendo feliz haciendo esta tarea porque sabes que eso te está representando un beneficio a corto plazo y que te va a generar una satisfacción dentro de tu proyecto. ¿Ok? Entonces, esta clase de gestión de proyectos es fundamental dentro del máster de emprendedores. Yo personalmente soy la persona quien la instruye, quien la da. Es una clase de 10 horas, yo he tratado de resumirla aquí en 40 minutos básicamente, pero es una clase de 10 horas que te va a enseñar a entender cómo hacer el mapa estratégico, cómo definir las tareas, cómo partir paso a paso las tareas que a veces se pueden confundir, cómo clasificarlas dentro de las áreas que tenemos que clasificarlas, cómo crear esta agenda de cuarta generación de la que hablé, cómo manejar un diagrama de Gantt, cómo definir qué es un proyecto y qué no es un proyecto, cómo tener esa habilidad para hacer los chunks o cómo saber qué tan bien troceado está mi proyecto de manera que yo pueda empezar a ejecutarlo. Todo ese tipo de cosas las trabajamos en el máster de emprendedores, son 10 horas de entrenamiento que vamos a tener simplemente para revisar, para analizar cada uno de esos proyectos y que realmente tu proyecto pueda moverse, pueda caminar hacia adelante, ¿sí? Yo te doy muchas gracias, de verdad, por estar aquí, por la generosidad que has mostrado, por compartir hoy con nosotros y espero que nos veamos pronto. Mira, si esta conferencia te ha gustado, te puedes aprovechar, bueno, de una oferta increíble que tenemos para el máster de emprendedores ya presencial, que por primera vez vamos a hacer en Barcelona, la 9ª edición, y la 8ª y 10ª edición aquí en Madrid, ¿sí? Que es un programa básicamente enfocado a facilitarte las claves prácticas para que tú realmente puedas alcanzar el éxito en tu proyecto. Mira, el máster cuenta con los mejores expertos de España. Esta semana estaremos con algunos de ellos. De hecho, una vez terminada esta primera sesión, vamos a empezar ya en unos minutos la clase con Victoria Cadarso para aprender a conocernos desde el Enneagrama, ¿sí? Los mejores expertos de España para que aprendas realmente lo que funciona. Toda la información la puedes conseguir en www.masterdeemprendedores.com o en www.pensamientopositivo.org, ¿sí? Si quieres aprender un poco más del máster, te invito a que te vengas a la presentación presencial que vamos a tener aquí en Madrid la próxima semana. Eso será el jueves 22 de octubre a las 7 horas, a las 19, ¿sí? A las 7 de la noche. Y te puedes inscribir directamente en nuestra página. Vas allí a www.pensamientopositivo.org. En la parte de agenda puedes ver todos los eventos que tenemos programados y puedes inscribirte a esta que va a ser ya casi la próxima semana. Así que nos encantaría verte, resolver todas las dudas, todas las preguntas que tengas. Yo estaré allí, Sergio estará allí y estaremos dispuestos para servirte y acompañarte en lo que necesites, ¿ok? Así que de mi parte ha sido lo mejor en estos 45 minutos. Yo espero que tomes el tiempo. Si hay preguntas, pues estaré más atento a responder todas las preguntas. Muchas gracias y nos vemos en un momento con Victoria Cadarso para hablar de Enneagrama. Un abrazo, vive con pasión, vive feliz. Chao, chao.